Bien, buenas tardes. Primeramente, un gusto saludar a las autoridades universitarias, a la máster Yalile Jiménez y al máster José Montenegro, quienes gentilmente no solo me dan la oportunidad de dar esta lección inaugural, sino también, ¿verdad?, recibirme como académico en esta casa de estudios. Igualmente el agradecimiento también al máster Alexander, donde he tenido realmente una muy bienvenida. En ese sentido, yo la primera reflexión que quiero hacer, ¿verdad?, es que, bueno, esta charla está dirigida y también a todos nuestros estimables estudiantes, colegas, ¿verdad? Y otras universidades que también gentilmente han accedido a esta lección inaugural, porque realmente es un privilegio estar aquí en estos momentos donde se debate en las universidades públicas el asunto de la autonomía, que es cuestionado lamentablemente por una corriente muy, yo diría, ultraconservadora. Es evidente que los espacios de las universidades públicas constituyen para nuestros estudiantes, para la sociedad, un espacio de movilidad social. Y en ese sentido, esos espacios de movilidad social son centrales hoy en una Costa Rica donde lamentablemente la desigualdad y la exclusión pareciera que son la nota característica. En ese sentido, yo voy a hacer una disertación sobre la región donde se ubica precisamente el campus universitario de Pérez Celedón y Coto, que tiene que ver con el Pacífico Sur. Yo lo titulé Pacífico Sur de Costa Rica, Economía, Ambiente y Sociedad, 1930-2000, pero en realidad la reflexión va más allá, va una reflexión desde fines del siglo XIX y llevarla hasta el presente. Y me interesa básicamente resaltar tres aspectos. Uno, que me parece que es central, es cómo esta zona del país primero se pobló, cómo fue ocupada, quiénes la ocuparon. Un segundo elemento relacionado con la ocupación de un espacio geográfico evidentemente tiene que ver con los procesos productivos, con el desarrollo de una economía. Y aunque en el título uno podría pensar que me voy a referir solo a la llegada de la compañía bananera de Costa Rica, debo decirles que no, que al contrario, voy a hacer una reflexión sobre el periodo anterior, porque hay todo un proceso autóctono, autónomo, de posibilidades económicas que se dieron en esta región desde fines del siglo XIX y que lamentablemente quedaron truncadas con la llegada de la compañía bananera de Costa Rica. Luego me interesa analizar el costo social y ambiental de la llegada de la bananera y finalmente qué sucedió después de 1985 cuando la compañía decide abandonar la región y cuáles son las expectativas en términos económicos, sociales y por supuesto ambientales de lo que denominamos Pacífico Sur. En ese sentido, lo primero que me interesa recalcar es la colonización del Pacífico Sur. Y en ese sentido, hay procesos migratorios que vienen desde el Valle Central y que precisamente buscan colonizar esta área del planeta, de esta área del país, en un momento donde los proyectos liberales tenían una máxima: colonizar, ocupar tierras y luego producir. Y en ese sentido hay un famoso camino que se llama la Picada Calderón y este camino realmente se establece desde fines del siglo XIX. De hecho, este camino venía desde Santa María de Dota, llegaba a lo que hoy es San Isidro del General y llegaba finalmente a la comunidad de Terra. Bueno, yo logré determinar algunos caminos a través de una bibliografía bastante extensa que hay sobre este tema, de cuáles fueron los caminos que se construyeron en el tiempo. Ahí les cito a manera de esquema algunos. Vean que incluso ya desde la década de 1890, el camino de Puerto de Dominical, que había un puerto, y llegaba a General Viejo. Bueno, y probablemente ustedes se pregunten, ¿cuál era el objetivo de estos caminos? Era precisamente un asunto de comercialización. Es decir, quienes migraron y los que migraron a esta zona a fines del siglo XIX procedían fundamentalmente del sur de San José. Migraron a lo que hoy conocemos como el lugar histórico que es el General Viejo y de ahí, ¿verdad? Hay un proceso de colonización donde se comienza a cultivar tabaco. Ese cultivo de tabaco se comercializa con el Valle Central.
pero ante la inexistencia, ¿verdad?, de una carretera que no se va a construir sino prácticamente hasta fines de la década de 1940, con la construcción de la carretera interamericana, ese tráfico comercial iba a través de vía marítima, Puerto Dominical, Punta Arenas y Valle Central. Ahí les enumero algunas fotos, ¿verdad?, para que ustedes puedan visualizar a través, por ejemplo, del álbum de Figueroa, las vistas del Puerto Dominical alrededor de 1875. Debo decirles que hubo un tráfico intenso, incluso más o menos a través de las fuentes de investigaciones de colegas de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, se logró determinar que esta área del planeta era importantemente productora y se llevaban incluso cultivos de arroz ya para fines del siglo XIX, más o menos para que tengan una idea. En las embarcaciones tenía alrededor de 300 sacos de arroz que se llevaban en este circuito. Bueno, la pregunta que les decía al inicio, ¿quiénes migraron? ¿Cómo se pobló esta zona? Bueno, tenemos como tres grandes migraciones. Una que viene desde el sur, de San José, de Santa María de Dota, incluso hay un camino que venía de Acerrí, ¿verdad? Llegaba a la costa y luego llegaba acá. Y luego otro que tiene que ver con la población de chiricanos, es decir, los chiricanos tienen un proceso muy importante en lo que hoy es la zona sur, y bueno, ahí les coloco solamente un dato de muchos otros, donde alrededor de 1912, 1915, chiricanos y nicaragüenses formaron el caserío del Pozo, hoy Ciudad Cortés. Bueno, es importante también en esta reflexión que hoy les hago, es importante estudiar la historia de los cantones, pero la historia de los cantones debemos estudiarla versus los procesos de centralización. En el siglo XIX, desde prácticamente la ruptura del pacto colonial, pero fundamentalmente posterior a la guerra de Ochomogo y a la guerra de 1835, el Estado busca un proceso de centralización. Ese proceso de centralización, es decir, centralizar el poder, se hizo a costa de las municipalidades. Y una forma era precisamente disminuir el número de municipalidades, que fue lo primero que se hizo, pero luego más bien fraccionarlas. Vean qué interesante, por ejemplo, el General, San Isidro del General, antes de establecerse como cantón a inicios del decenio del 30, pertenecía a Santa María de Dota. Y por ejemplo, vean que el cantón de Buenos Aires era parte del Cantón de Paraíso en 1848. Es decir, la política que implementa el Estado es fraccionar, dividir, segmentar el territorio nacional en la mayor cantidad posible de cantones a través del tiempo. Esto tiene una lógica, es decir, es disminuir el papel y el poder de los cantones versus el poder del Estado. De manera que si lo llevamos al presente, vean que hoy el Estado, a través de lo que son los ministerios y a través de lo que son las instituciones autónomas, tienen la mayoría de los presupuestos del Estado en contraposición al presupuesto que manejan las municipalidades en nuestro país. Bueno, entonces, el poblamiento del Pacífico Sur tiene tres grandes elementos. Uno que no debemos olvidar, esta es una tierra de poblamiento de indígenas y realmente son los dueños autóctonos y los dueños de esta parte del territorio nacional y van a tener una serie de consecuencias nefastas en el proceso de llegada de la Compañía Bananera de Costa Rica. Otros son los originarios del Valle Central que vienen, como les digo, del sur de San José. Y finalmente hay una población que viene de Chiriquí. Posteriormente, con la llegada a la Compañía Bananera, va a haber un proceso de migración también importante que ahora me voy a permitir describir. En ese sentido, una primera conclusión de lo que he expuesto hasta este momento. Esta es una zona de inmigrantes. Ahí les brindo algunos datos de 1950, aunque al final de la exposición voy a ir hasta el presente siglo, pero vean el porcentaje de inmigrantes. Pérez Celedón, un 66.58%, ¿verdad? Representan los inmigrantes y prácticamente así con todos los cantones. Y esto me parece un elemento importante de destacar. Ahora, creo que también es importante referirse no solo a la llegada de la Compañía Bananera. Tal vez aquí nada más voy a permitirme hacer una contextualización.
Recuerden que el gran imperio del banano, la United Fruit Company, tenía realmente un imperio en gran parte del Caribe, de América Central y por supuesto alguna parte ahí de las Antillas que me parece central y una parte del norte de Sudamérica. En ese sentido, la United Fruit Company logra un gran imperio, pero hay una ley antimonopolios, antitrust, que se establece en los Estados Unidos y por lo tanto la United Fruit Company decide en 1930 crear la compañía bananera de Costa Rica. Sin embargo, era un apéndice o era prácticamente la misma United Fruit Company. Bueno, creo que es importante también recalcar que en este contexto que les estoy describiendo, es importante señalar que el Pacífico Sur no es solo una historia de bananos, de cultivo de bananos, no, de hecho parte de la reflexión que hoy quiero hacer es que antes de la compañía bananera había el desarrollo de cultivos, cultivos como el arroz, cultivos también importantes de subsistencia, el cultivo del tabaco en la parte del Valle del General, donde estamos ubicados. Y además de eso, también cultivo de banano por parte de pequeños y medianos productores de banano. Entonces, cuando se firman los contratos bananeros, 1930, 1934, y el más conocido que es el de 1938, el Tratado Cortés-Chittenden, ¿verdad? Cuando finalmente se oficializa el traslado de la compañía bananera al Pacífico Sur, ya la compañía había venido ocupando tierras desde la década del 20 y esto realmente tiene un impacto. Tiene un impacto en dos dimensiones. Uno, con el número de inmigrantes. Vean cómo aumenta la inmigración y ahí ustedes lo tienen en la presentación. Pero además me parece importante señalar, la compañía trató de mantener un control de la inmigración, porque parte de la estrategia empresarial de la compañía bananera de Costa Rica era tener un control del espacio y también su política no era, ¿verdad?, producir una enorme cantidad de poblados. Eso me parece importante señalarlo. El otro elemento que yo debo de recalcar y que me parece importante es que se hizo a costa de las comunidades indígenas, es decir, aunque todavía no existía la compañía bananera de Costa Rica en 1920, ya desde 1920 a través de de terceros, por ejemplo, una serie de grandes empresarios comenzaron a adquirir tierra que luego se la venden, ¿verdad? O se la traspasan a la compañía bananera de Costa Rica. Voy a citar solo un nombre, Fernando Castro Cervantes, uno de los capitalistas, de los hombres más conspicuos, más en términos de capital poderosos de este país, que incluso recuerden que estuvo como candidato en las elecciones presidenciales de 1953, recién pasada la guerra civil y cuando José Figueres Ferrer le derrota electoralmente, ¿verdad?, en la campaña de ese año. Bueno, él había fundado la empresa del Golfo Dulce Farm Company y a través de eso logró acumular más de 70,000 hectáreas. Muchas de esas hectáreas fueron expropiadas a las comunidades indígenas. Entonces, aquí hay un proceso que me parece importante y pronto me voy a referir al asunto de Ciudad Neily. En este proceso que les estoy señalando, me parece importante tener presente que hay un costo. Hubo un desarrollo autóctono, hubo un desarrollo de cultivo de arroz, hubo un desarrollo importante de productores pequeños y medianos, locales, autóctonos de la zona, que con la llegada de la compañía bananera, este proceso autóctono de desarrollo quedó truncado. Es decir, aquí hay un costo económico y obviamente va a ser social de la entrada de la compañía bananera. Pero también la compañía bananera permitió el desarrollo de una serie de ciudades. Bueno, Ciudad Neily, recuerden que se establece hasta 1961, pero esta área realmente comienza a tener importancia desde la década del 30. Recuerden que tiene que ver con inmigrantes y uno de estos inmigrantes era de apellido Neily y se funda la ciudad. Bueno, ¿cuál es la relación de Ciudad Neily con la compañía bananera? Se convirtió en el centro de entretenimiento para los trabajadores de la compañía bananera, pero además alrededor de Ciudad Neily y de Coto Brus se convierte en una zona de abastos de productos agrícolas. Ahí, por ejemplo, me encontré, vean
interesante y que es enorme, ¿verdad? Fábrica cartonera en Corredores en la década de 1940. Debo decir que revisando la literatura que hay publicada al respecto hasta el 2019, que encontré el último artículo, por lo menos de lo que revisé en estos últimos 22 días, sería interesante hacer todo un registro de todas estas empresas que estaban alrededor de la compañía bananera de Costa Rica y que me parece importante que debemos estudiarla. Bueno, entramos a lo que nos atañe acá, el traslado de la United Fruit Company al Pacífico Sur. Ahí les coloco alguna especie de mapas y me parece importante, y esto es central, ¿cuál fue el costo social de la llegada de la compañía? Y yo lo enumero en 3 aspectos: el despojo de tierras a las comunidades indígenas, para hacer una especie de síntesis; los ocupantes autóctonos y por derecho propio los dueños de esta región de nuestro país; un modelo de desarrollo autóctono que había en la zona que fue lamentablemente interrumpido, colapsado por la llegada de la bananera. Y por último, la implementación del enclave bananero, que es donde voy a centrar la segunda parte de la explicación. Y en ese sentido la he titulado Formación del enclave en el Pacífico Sur de Costa Rica. Bueno, la implementación del enclave tiene 3 condiciones: adquirir tierras, obras de infraestructura y abastecimiento de mano de obra. Y en todas y máxima en las 2 primeras tiene una función de monopolio. Es decir, la compañía comenzó a adquirir tierras desde antes de trasladarse oficialmente al Pacífico Sur de Costa Rica, desde la década de 1920, a través de terceros, y ya les cité el ejemplo de Fernando Castro Cervantes, con una apropiación de más de 70,000 hectáreas aproximadamente, pero evidentemente no es el único caso. El segundo, y que quiero recalcarlo, obras de infraestructura, y ahí les traje algunas imágenes de la época. Estas obras de infraestructura, cuando la compañía llega al Pacífico Sur, realmente obtiene 2 beneficios importantes. Uno, que el Estado primero le iba a suministrar todos los terrenos adyacentes a la milla marítima. Y además la iba a exonerar del pago de impuestos para la importación de todos los materiales, equipo, tecnología que se necesitara para esta obra de infraestructura, por supuesto, incluyendo el ferrocarril del sur y por supuesto también los puertos que se habilitan. Pero una de las condiciones que nunca se cumplió, esto tiene que ver con el contrato de 1938 y el cual finalizaría en 1988. Como ustedes saben, el contrato nunca llegó a su final porque la compañía abandonó en 1985 el Pacífico Sur, pero dentro de las condiciones que se establecieron es que el ferrocarril sería devuelto al Estado costarricense y esta condición nunca se cumplió. De hecho, cuando la compañía abandona el Pacífico Sur, se lleva literalmente, arranca literalmente toda la infraestructura que se había construido. De hecho, un elemento muy triste de esta historia es que cuando se genera un desempleo, uno de los pocos trabajos que quedan en el Pacífico Sur precisamente es arrancar literalmente los rieles, ¿verdad? Para llevarlos en barco a través del puerto de Golfito y llevárselos a Armuelles, otra de las divisiones del gran imperio de la United Fruit Company. Y el otro era el abastecimiento mano de obra, sobre el cual me voy a referir. En ese sentido, bueno, ahí vean que les doy algunos datos sobre la adquisición de tierras. Para 1938 es dueña de 118,000 hectáreas. Aquí me parece importante también apuntar un elemento clave. No era solo la ocupación de tierras, la compañía, tanto en el Atlántico como en el Pacífico Sur, solamente utilizó una cuarta parte de los terrenos adquiridos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque era una economía depredatoria, no estaba en función de los recursos naturales, porque estos recursos naturales eran abundantes y lamentablemente cuando los suelos ya no producían o había perdido el nivel de productividad, recordemos la ley de rendimientos decrecientes de David, evidentemente la compañía se iba a otras tierras. Y luego hay un elemento que es propio de una economía capitalista globalizada, la aparición de la cigatoca, y sobre el cual me voy a referir
más adelante. Y procesos de apropiación y expropiación de las fincas. Entonces, ¿cuál es la tendencia de la compañía? Ahí la tienen, acaparar tierras y desplazar a los productores independientes. ¿Y qué significa desplazar a los productores independientes? Convertirlos en trabajadores asalariados. Así se construye históricamente un consumidor. Hoy que hablamos del consumidor, hoy que se habla de la oferta y la demanda, los consumidores básicamente son el resultado de los procesos de expropiación de lo que eran dueños legítimos de su tierra. Claro, este acontecimiento o esto sucedió para la zona en estudio alrededor de la década de 1930. Si vamos al Valle Central, es un proceso más anterior en el tiempo. Estamos hablando de fines del siglo XIX. ¿Esto qué significa? Que muchos de los estudiantes que hoy nos escuchan y nos acompañan, hoy esto lo vemos como algo entre comillas natural, es decir, hoy todos nacimos del lado del consumo porque no tenemos cómo producir, pero es que hubo un proceso de expropiación en el tiempo. Vean en el caso también y vean la gran diferencia. Vean cómo los cultivadores independientes son los grandes perdedores. Ya para 1942 la compañía tenía cultivadas 3.620 hectáreas, mientras que los productores independientes solamente 220. Esa es una tendencia de una economía en gran escala, como es el imperio del banano y que tiene que ver con las estrategias de la Compañía Bananera de Costa Rica. Las obras de infraestructura. Parte de los contratos que les decía hace un momento era tener la concesión de construir y tener bajo su control ferrocarriles y muelles. Y ahí les doy algunas imágenes, ¿verdad?, de los ferrocarriles de esa época. Bueno, también aquí, perdón, quiero volverme un momentito. En esto de los ferrocarriles es importante. Muchos de los ferrocarriles, por ejemplo, el ferrocarril de Quepos, fue construido, y vean qué interesante esto, fue construido con ferrocarriles que fueron traídos desde Honduras. Es decir, cuando la compañía bananera abandona Honduras, porque parte de una economía depredatoria, se trae la infraestructura y la instala en Quepos. Pero cuando la compañía, 30, 35 años después, se va de Quepos, se instala en Armuelles, que ya tenía un proceso de división ahí, de producción de banano, y se lleva esos mismos ferrocarriles vía Golfito a Puerto Armuelles. Entonces vean cómo esos ferrocarriles pasaron de Honduras, llegan a Quepos y terminan en Armuelles. Esa es la lógica. ¿Y qué pasó con el contrato? El contrato fue lamentablemente incumplido. O sea, hay una pérdida para, evidentemente, la economía nuestra y tiene un costo económico muy alto. Abastecimiento de mano de obra. El Pacífico Sur es una zona de atracción de mano de obra, aunque la compañía trató de regular esto. Es decir, la compañía quería tener un control y de hecho tuvo un control de todo. Hubo una limitación para la inmigración y es la ley número 31 de diciembre de 1934, cuando se firma el segundo contrato bananero, en donde se prohíbe o se limita, ¿verdad?, la inmigración, y así decía la legislación, de gente de color a esta zona. Bueno, eso ocurrió, la compañía siempre adujo, pero pareciera que hasta donde pude yo investigar lo cumplió, no así los productores independientes, pero recordemos que los productores independientes eran una minoría en términos de ocupación. Quiero ir a la otra parte que me parece importante, el costo ambiental, porque evidentemente todas las ganancias fueron a las compañías. Aunque se deduje muchas veces que los salarios son altos, evidentemente el costo para los trabajadores bananeros fue terrible. Y fue terrible y tiene que ver con la aparición de una enfermedad, la cigatoca, que aparece en 1935 y que si uno pudiera ver un mapa, recorrió prácticamente el planeta. Ahora, la pregunta es, ¿qué produce esta enfermedad, que es un hongo, que afecta las hojas y por lo tanto compromete las cosechas? De hecho, cuando uno lee los reportes de la compañía le temía más a la cigatoca que a los sindicatos. ¿En qué sentido? Que un sindicato, según su perspectiva, ¿verdad? Lo cual, eso lo podemos discutir ahora, pero para ellos, desde la perspectiva empresarial, los sindicatos, si hacían una huelga, según la compañía, podían suspender o paralizar la producción de la cosecha en un momento en el tiempo, lo que durara la huelga.
Pero la cigatoca era que ponía en jaque la producción total e indefinidamente. Entonces, ¿qué produce la cigatoca? La misma empresa. Es un proyecto de atomización más grande del planeta. Los que han trabajado en esta línea han logrado determinar, por ejemplo, que esta enfermedad es típica de las zonas tropicales, pero el bosque tropical, con su gran biodiversidad, controlaba la enfermedad. Pero cuando viene la compañía, lo primero que hace es que hay un proceso de tala de esa biodiversidad, de esa riqueza del bosque tropical. Y entonces solo queda una especie, cultivo del banano. Y entonces ahí la enfermedad se reproduce sin control. De hecho, lo único que se logró determinar que podía acabar con la cigatoca era la aplicación del sulfato de cobre. Y eso tiene una historia muy triste, porque quienes lo aplican, que se les conoció como pericos, ya que el color del sulfato de cobre es un verde azul, ¿verdad? Es casi como el color de un perico. Lo aplicaban y ahora hay una imagen. Prácticamente había que aplicárselo a las hojas, entonces se hacía desde el suelo, véanlo acá. Entonces las hojas quedaban impregnadas del sulfato de cobre, pero también los trabajadores. Y prácticamente no había jabón que les lograra quitar eso. Pero no era solo un asunto de la piel, era también los pulmones. De hecho, debo decirles que a nivel de cultivos a escala planetaria, uno de los últimos lugares en Europa Occidental donde se aplicó el sulfato de cobre fue en los viñedos de Portugal. Les estoy hablando fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Y los médicos lograron determinar que habían efectos catastróficos en los pulmones de esos trabajadores vinícolas. De hecho, en Portugal, que fue el último lugar donde se usó el sulfato de cobre, es prohibido. Bueno, en el Pacífico Sur de Costa Rica, aunque también debo decir que es de América Central, pero en el Pacífico Sur de Costa Rica fue donde más se aplicó el sulfato de cobre en el planeta. Vean la cantidad, 250 galones por acre, 20, 30 veces al año. Es decir, esta es la zona más contaminada del sulfato de cobre y eso tiene una consecuencia tremenda y es que produce, ¿verdad? La fertilidad del suelo prácticamente desaparece. Esta, perdón, es una de las razones por las cuales la compañía abandona el Pacífico Sur. Cuando la compañía decide abandonar el Pacífico Sur, que no es producto de la huelga de 1984, es el pretexto que usa la compañía, prácticamente la tierra era infértil. De hecho, lo único que se podía cultivar era palma africana, por eso cuando uno recorre el Pacífico Sur, pasa por Quepos, pasa por Parrita, pues uno puede ver hoy la palma africana por la gran contaminación que hubo ahí. En términos de uso del suelo, vean qué interesante, ahí me disculpan por la fuente porque probablemente esto fue lo único que no les coloqué, la fuente, pero básicamente vean, aquí domina en el Pacífico Sur, porque uno podría tener la imagen que este es el mundo del banano y no, la tierra forestal, e incluso ahora los voy a llevar a la estructura agraria del Cantón de Osa ya en el siglo XX, en los censos de 1963 a 1984. No era solo el mundo del banano, vean la cobertura forestal. Obviamente esa cobertura forestal va a tener un antecedente en la segunda mitad del siglo XX, la actividad ganadera, sobre la cual me voy a referir. Entonces aquí viene la gran pregunta para ir cerrando este segundo elemento y entrar con el tercer elemento de esta disertación. ¿Por qué la compañía se retiró? Y básicamente la compañía se retira porque hay una baja en los rendimientos. Los rendimientos comenzaron a disminuir. ¿Por qué? Primero, porque la compañía no tenía la política de conservar el suelo. No la tenía. Pero además de eso, hay un elemento paralelo. Los efectos del cobre, esa enorme cantidad de sulfato de cobre hizo que la tierra se esterilizara. Y luego viene la cigatoca negra, que es otra enfermedad, es otra variedad que aparece en la década del 70. De hecho, debo decirles que se le llamaba la periquera, a quienes colocaban el sulfato de cobre se les llamaba pericos. Hoy sabemos que procedían del norte de Cartago. De hecho, era el oficio de más alta remuneración por parte de la compañía. Más o menos la compañía estimó que una cuarta parte de los trabajadores se dedicaban
a la fumigación del sulfato de cobre, el caldo bordolés, como se le llamaba, y era un elemento estratégico para la compañía. Luego viene la cigatoca negra en la década del 60, en el 62 se decide que sea a través de avionetas y a través de algunos compuestos de aceites para acabar con la enfermedad. Cuando la enfermedad se estaba controlando, en la década del 62 aparece la cigatoca negra y ahí la compañía prácticamente ya había decidido que debía abandonar. También consideraciones de mercado, entran otras compañías, ya la UFCO no tiene el monopolio total en la producción y lo que es más importante, la comercialización del banano, y aparece la huelga bananera del 84. Cuando uno revisa, y esto ocurre en la administración de Luis Alberto Monge Álvarez, es evidente que la huelga es criminalizada. En eso no ha cambiado al día de hoy. Hoy las huelgas son criminalizadas y se les considera que son las causantes de los males económicos de este país. Y evidentemente con la disertación que llevamos a este momento, es muy claro que eso no es así. Bueno, la compañía utilizó la huelga como pretexto para irse y decide desmantelar lo que había construido. La compañía decía que había tenido pérdidas. Hoy sabemos que esas pérdidas son muy relativas. Eran compensadas en Armuelles. La división de Armuelles tuvo grandes ganancias y el imperio de la UFCO tenía muchas divisiones. ¿Cómo operaba la lógica? Al final era una suma de todos. Si aquí disminuyó, en otro lado me aumentó. La empresa no tuvo pérdidas. Eso me parece importante dejarlo bien claro. Entonces, ¿qué hace la compañía? Vean qué negocio de la compañía. Se retira y además vendió las tierras. De por sí pensaba abandonar Costa Rica y al final tuvimos que comprar tierras estériles, que ahora vamos a ver cuáles fueron las políticas que aplicó el Estado en la década del 70 y 80, que fueron ineficientes, ¿verdad?, para la región del Pacífico Sur, y desmanteló el ferrocarril. De hecho, hay un gran problema social, la zona se desestructura, ¿verdad? Y parte de la desestructuración tiene que ver con el poder monopólico que había adquirido en la zona, pero también tiene que ver con otro problema, porque no quiero atañarlo solo al asunto del cultivo del banano, y tiene que ver con los procesos de concentración de la tierra en esta región del país, y ahora voy a permitirme suministrar algunos datos. Y el ferrocarril, como sabemos, se llevó a Armuelles. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Hay una desestructuración de la economía regional. De hecho, una de las soluciones que es muy tardía por parte del Estado costarricense es la creación del depósito libre de Golfito. Como todos sabemos, el depósito libre de Golfito no soluciona los problemas de desocupación y de desempleo. Descenso de indicadores sociales. Solo me permito anotar uno. Permítame nada más para buscar el informe completo, pero recién ida la compañía bananera, el director del Liceo de Palmar Norte estableció cuántos estudiantes habían abandonado la secundaria. Recién ida la compañía, un 33% desertó. Bueno, la pregunta es, ¿por qué desertan? Porque los trabajadores bananeros perdieron su ocupación, pero eso también, esa ocupación, vean a los que más persiguieron y los que tuvieron mayor costo. Los trabajadores de mayor edad no consiguieron trabajo. Y los que tenían un pasado sindical fueron excluidos. De hecho, en la huelga del 84 se establecen listas negras. Entonces hay una serie de proyectos cooperativos donde todo aquel que fuera trabajador sindical fue excluido, pero de por sí estos proyectos cooperativos resultaron un fracaso. Por ejemplo, se funda el UNESUR, Unidad Ejecutora para la Zona Sur. Este es un proyecto que pretendía establecer cooperativas en la zona. Bueno, resulta que las cooperativas, vean, tenían un gran problema, no plantearon proyectos viables. Por ejemplo, uno de los primeros proyectos de UNESUR fue cultivar banano en Palmar Sur, pero resulta que en Palmar Sur los suelos estaban estériles porque habían aplicado sulfato de cobre y ahí no crecía ya más el cultivo del banano. Hoy sabemos que todos estos proyectos fracasaron, es decir, no hubo una apuesta por parte del Estado costarricense para crear un dinamismo. Y al final de la exposición voy a referirme porque creo que lo importante sería decir, bueno, ¿cuáles son las expectativas de hoy de la región del Pacífico Sur? Que yo creo que tiene un gran potencial e históricamente ha tenido un gran potencial. Y si recuerdan lo que planteé al inicio de la charla,
esta región tenía un potencial y un desarrollo autóctono en la década de 1920, que fue truncado, fue interrumpido por la llegada de la compañía bananera. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Si nos llevamos al presente, creo que habría que plantear que hay algunas opciones sobre las cuales me quiero referir. Y a esto voy. ¿Cuál es el problema? Si me lo preguntan ustedes, ¿cuáles son los problemas estructurales de la región del Pacífico Sur? Uno de los problemas estructurales es el latifundismo. Hay una gran concentración de la tierra. Solo les doy el caso, ¿verdad? Por traerles uno de OSA. Y esto es con base en Censo 84. Vean el porcentaje del latifundio. Más de 100 hectáreas es un 62%. Y entre 20 y 100 hectáreas del total de fincas es un 31%. Es decir, que las personas habitantes del cantón de Osa perdieron el acceso a la tierra. Y eso explica parte del desempleo. Sierpe, para los que habitan ahí, es una de las zonas más latifundistas de este país. Y eso me parece importante plantearlo. Vean acá en el caso de Sierpe, ahí les doy el dato, ¿verdad? 67% fincas de más de 100 hectáreas. Otra cosa antes de terminar, creo que hay una imagen de que esta zona es una zona bananera. Bueno, no toda la zona es bananera, por eso también me pareció importante. Por ejemplo, según los datos censales de 1963 a 1984, lo que predomina en esta región del cantón de Osa no es el cultivo del banano, es la ganadería. Incluso el arroz tiene una importancia también central. Opciones de desarrollo, y aquí quiero ir terminando la presentación porque más o menos había estimado unos 45 minutos y más o menos he cumplido las expectativas que tenía. Tiene que ver con lo siguiente. Creo que un primer problema que hay que resolver es el agro. Es decir, tiene que haber, y no solo para la zona del Pacífico Sur, para este país, hoy en medio de una gran desigualdad, hoy en medio de los efectos, ¿verdad?, de esta pandemia, que nada más quiero hacer una acotación para ir al presente. Hoy que yo escucho que se han alarmado las autoridades por el problema de las cuarterías, vean, el problema de las cuarterías no es que surge con o en el contexto de la pandemia. Las cuarterías vienen desde tiempo atrás, tiene que ver con el problema de la vivienda. Y por ejemplo, cuando uno revisa la historia del Pacífico Sur, no se le llamaba cuarterías. Los barracones hasta el 63 se prohibieron, donde en un espacio muy pequeño habitaban de 10 a 12 trabajadores del cultivo del banano sin las condiciones elementales, a veces solo con una letrina, a veces con problemas de escasez de agua. Entonces, estos problemas de exclusión no son de ahora, tiene que ver con un modelo de desarrollo y ese modelo de desarrollo evidentemente tiene que ver con lo que acontece en este país después de la crisis de 1980 y que marcó lamentablemente en términos de exclusión y desigualdad la historia del Pacífico Sur, pero la historia de este país hasta el día de hoy. Creo que el mar sigue siendo una opción. Después del retiro de la compañía, hay un proyecto de pesca artesanal. De hecho, yo logré determinar cómo se llevaba pescado a San Vito, a San Isidro del General, al Valle Central, recién ida la compañía. Lamentablemente, el Estado no los apoyó, ¿verdad? Y hoy, no pude por cuestión de tiempo, les traí una serie de mapas, pero bueno, me faltó ahí incluirlos en la presentación y tenía la expectativa que me iba a llevar 1 hora y media. Y yo decía, no, debo ser más racional en el tiempo, pero encontré mapas publicados recientemente sobre la gran riqueza pesquera del Pacífico Sur. El Pacífico Sur debe mirar hacia el mar. Esa es una opción que me parece central. Y la otra opción tiene que ver con un turismo, pero voy a ser muy claro, un turismo en manos locales, donde las municipalidades deben tener un peso central. Y si lo permiten, para hacer dos reflexiones últimas, y que tiene que ver con la investigación histórica, que es mi área de formación. Yo creo que hay dos elementos que deben investigarse y que podrían darnos algunas luces, porque yo creo que el desarrollo de la región debe ir de la mano con las municipalidades. Creo que hay que estudiar las municipalidades del Pacífico Sur, los libros de actas. Yo no me encontré en las investigaciones que hay esa relación, ¿verdad?, a través de gobiernos locales, compañía bananera,
poblamiento, etcétera. Creo que ahí hay una beta de investigación interesante. Y la otra beta tiene que ver con San Isidro del General. En la década del 70, inicios de los 70, hubo la gran lucha contra Alcoa. Y en esa lucha contra Alcoa hemos tenido la visión, y bueno, y un núcleo central fue San José, eso es muy claro. Pero hay un elemento central también en la lucha contra Alcoa, lo que aconteció en Pérez Celedón. Y de hecho, creo que hay que hacer una investigación, porque la municipalidad de Pérez Celedón, en la época de inicios de los 70, el colegio, el Liceo UNESCO, tuvieron una participación importante en la lucha contra la no instalación de Alcoa, contra la no explotación irracional por parte de un truzo de una compañía extranjera. Y yo creo que ese es un elemento que creo que la investigación debe desarrollar. Lo último que quiero expresar, bueno, es, reitero, un agradecimiento tanto a las autoridades institucionales de aquí de la sede de Brunca por darme el honor de hoy hacer la lección inaugural y además la oportunidad de poder compartir académicamente durante este semestre en esa casa de estudios. Y lo último que yo quisiera decir, hoy que vivimos un mundo de incertidumbre, y no solo el mundo de incertidumbre se ha acelerado por la pandemia, sino también porque la pandemia se da en un contexto donde ya esta sociedad estaba fracturada. Estaba fracturada en términos que hoy pareciera que tener un derecho para un grupo conservador, para un sector dominante, es un privilegio. Y es muy claro que no, los derechos son derechos, no constituyen privilegios. El derecho del trabajo es un derecho, no constituye un privilegio. Y quienes hoy nos acompañan, que representamos las universidades públicas, la autonomía universitaria es un derecho constitucional que hoy está cuestionado por una derecha, por algunos elementos ultraconservadores y sobre los cuales las universidades públicas en plural y en conjunto debemos luchar. Y con respecto a las comunidades, como la comunidad de Pérez Celedón, la comunidad de Quepos, la comunidad de Parrita, creo que un primer elemento es conocer la historia, pero más que conocer la historia es tener una concientización como ciudadanos de nuestros derechos. Y hoy hay toda una gama donde los derechos humanos deben de constituir el eje central de las políticas públicas de este país. Los derechos humanos constituyen un punto central en el desarrollo de las sociedades humanas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias a don Francisco y muchas gracias a todos los que pudieron conectarse. Tuvimos una asistencia mucho más allá de lo que esperábamos, eso es buenísimo. Les cuento además que la charla ha sido grabada y va a estar disponible en el sitio web de la sede. Y además pudimos, aunque de manera tardía, pero pudimos también transmitirla por medio de YouTube. Entonces, ojalá que algunos también se hayan podido conectar por ahí. Bueno, yo reitero mi agradecimiento como director del campus a don Francisco, que como decía doña Yarile, la decana al principio, es un privilegio tenerlo con nosotros, trabajando con nosotros ahora, acompañándonos en el cuerpo académico. Y pues reitero el agradecimiento y también el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Esperamos que no sea la última vez que don Francisco nos acompañe con una lección tan interesante y tan valiosa como la que nos ha ofrecido hoy, y que ojalá en el futuro podamos también ofrecer espacios como este, abrirlos a la comunidad universitaria y a la comunidad en general. Así que muchas gracias, que tengan feliz tarde y pues estamos en contacto. Don Joseph, nada más una pequeña interrupción. Yo no sé si alguien quiere, porque creo que hay mucha gente conectada, estaba viendo, quisiera hacer alguna pregunta, ¿verdad? Yo con mucho gusto, ahí también, si les parece a ustedes, ¿verdad? Podemos manejarlo, claro que sí, por medio del chat y así. Preguntas y yo las voy contestando conforme. Y así abrimos el espacio podemos abrir los micrófonos. Vamos a ver. Ok,
Claro, don Francisco, me disculpo. Yo tenía muy presente la parte de preguntas y ahorita que estaba cerrando me desconecté. Sí, no sé si por medio del chat, cualquier persona que tenga alguna consulta, quiera hacer algún comentario, pues nada más nos escribe por el chat y Johnny ahí nos ayuda para abrirles el micrófono. Sí, Francisco dice que quiere hacer una consulta. Adelante, Francisco, si usted mismo puede abrir su micrófono, puede hacerlo con tranquilidad. Buenas. Adelante. Yo quería consultar porque estaba haciendo unos apuntes y en una parte decía que a Costa Rica le tocó volver a comprar tierras autóctonas, pero ya infértiles. Esas tierras pertenecían a Costa Rica, digamos, o esa empresa cuando llegó, la United Fruit Company, ella le compró esas tierras a Costa Rica. Gracias. Sí, no, me parece interesante la pregunta. Por lo menos para el caso del Pacífico Sur, la compañía bananera hizo un proceso de apropiación a través de terceros y otra parte que le dio el Estado. Cuando la compañía abandona la zona, pues le vende al Estado tierras, ¿verdad? Que si lo vemos desde un punto de vista de soberanía nacional, y siempre fue territorio costarricense, que incluso fue expropiado a comunidades indígenas, a productores independientes, y que pasaron a manos de la compañía bananera de Costa Rica. Y luego, pues, el Estado le da el derecho, ya que va a producir en escala. Entonces, al final, lo que hay es un proceso de compra de territorios que adjudicó, que accedió, que monopolizó la compañía. Pero ese proceso de monopolio de adquisición de la tierra se dio por procesos de expropiación. Y cuando uno estudia los procesos de expropiación en el tiempo, tienen un costo social muy alto, ¿verdad? Y además, prácticamente ahí se violentan los derechos de los pequeños y medianos productores y, por supuesto, y lamentablemente también, de las comunidades indígenas de nuestro país. Sí, disculpen, es que me estaba silenciado por ahí, no podía. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias a don Francisco. No sé si alguna otra persona. María Antonieta Rodríguez Palma escribe: muchas gracias por la proyección que logró dar. Excelente presentación, profesor. Muchas gracias. Si alguien más quisiera anotar algún comentario o hacer alguna pregunta, pues por medio del chat lo hacemos con mucha facilidad. Carolina Segura escribe: muy interesante la presentación, gracias. Bueno, si no tenemos ninguna otra consulta, reitero el agradecimiento. Me disculpo por haber cerrado tan abruptamente. En serio, se me olvidó la parte que el espacio tan importante de preguntas y respuestas que debíamos abrir, pero por dicha, don Francisco me hizo la corrección. Gracias, don Francisco. Muy bien. Agradezco entonces a los compañeros académicos que nos han acompañado, a los estudiantes también, y nuevamente a don Francisco. Que tengan una muy feliz tarde. Quedamos a sus órdenes. Buenas tardes.